El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora en este tiempo 100 veces más, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, muy buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Bueno, culminamos hoy las ferias del tiempo ordinario y la lectura que venimos haciendo del libro del Eclesiástico, del libro de Sirásida, para adentrarnos en otro tema más, ¿no? A la hora de considerar cómo debemos adquirir un corazón sensato y experimentar, ¿no?, a través de la participación en la sabiduría de Dios, en la dimensión práctica de nuestra vida de fe, en lo que concierne fundamentalmente al hecho de los sacrificios, ¿de acuerdo? Los sacrificios hacen parte, ¿no?, de la experiencia de la vida de fe del creyente, ¿no? Lo concretamos a través, ¿no?, de ejercicios que podríamos denominar que son de abnegación, de renuncia, de penitencia, etcétera, 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 ¿no? ¿De acuerdo? Esa dimensión, ¿no?, que ya sabéis que es una de las que poco, de alguna manera, ¿no?, pues en la que poco profundizamos, de la que poco se predica, ¿no? Pero es una realidad que está presente en la vida de la Iglesia en sí. Solo que eso, ¿no?, que como que nuestra sociedad parece, ¿no?, que todo el tema del sacrificio y estas cosas lo rehuye, ¿no? No es algo que sea tan fácil, ¿no?, en algún momento de incorporar. Evidentemente estamos en una sociedad de bienestar, ¿no? Estamos muy acostumbrados en algún determinado momento pues a vivir en la comodidad, ¿no?, al hecho de que en algún momento pues se plantea siempre la ley del mínimo esfuerzo, con lo cual quiere decir que todo lo que implica de algún modo, pues eso, ¿no?, penitencia, sacrificio, ¿no?, pues todo eso como que... No sé si me entendéis, ¿no? Cuesta muchísimo, ¿de acuerdo? Bueno, mañana cuando iniciemos el tiempo de Cuaresma y se nos invite, ¿no?, durante el tiempo de Cuaresma a practicar el ayuno, ¿no?, pues empezaremos de alguna manera una reflexión acerca de esta dimensión de la vida de fe, ¿no?, que a veces pues eso, nos la tomamos un poquito o muy formal, o muy formal en el sentido de que nos quedamos solamente con la práctica en sí y no somos capaces de profundizar en el sentido que tiene, sobre todo para reconocer cuáles son las penitencias que debemos hacer, ¿no? A veces tenemos un discernimiento bastante pobre y sobre todo de autogestión, ¿de acuerdo? Bueno, entonces en el libro hoy del Eclesiástico, ¿no?, pues se plantea, ¿no?, ¿cuál es evidentemente en la época de Israel se hacían sacrificios de comunión, de expiación en el templo, ¿no? O sea, de comunión con Dios y de expiación por los pecados, ¿no? Y eso llevaba a que el pueblo de Dios realizara sacrificios, sobre todo de ofrendas, ¿no?, de animales, ¿no? Sabemos que ríos de sangre corrieron por el templo de Jerusalén por todos los sacrificios que se hacían, ¿no?, en algún momento para alcanzar el favor de Dios, para dar gracias a Dios, para alabar y glorificarle y para que de algún modo se restableciera, ¿no?, su comunión con nosotros como consecuencia del pecado, ¿no? ¿De acuerdo? Pero muchas de estas personas al final convirtieron la práctica de estos sacrificios como algo relativamente formal y externo, ¿no? ¿Me explico? En el que de algún modo pues no había como una verdadera conversión de corazón al Señor, ¿no? Desde ahí que en algún momento se insista en el libro de la sabiduría que cuál es el verdadero sacrificio en sí, ¿no? ¿De acuerdo? Pues el verdadero sacrificio es practicar los mandamientos, poner en práctica lo que el Señor te dice, ¿no? ¿Me explico? Practicar la caridad con el prójimo, ¿no? ¿Me explico? Que eso vale, más o menos, lo hemos escuchado, vale más que miles de sacrificios y ofrendas, ¿no? Que de algún modo tú realmente te conformes, ¿no?, con lo que el Señor te pide, porque ese ejercicio de abnegación es en realidad el mayor de los sacrificios que podemos hacer. ¿Me explico? Ahora alguien está pensando, bueno, mañana es Cuaresma ya, no es miércoles de ceniza, pues ¿qué ayuno voy a practicar mañana?
pues mañana voy a comer solo lechuga y tal. A lo mejor puede ser que el Señor te pida que de alguna manera hagas su voluntad en el día a día, ¿no? Que cumplas con tus compromisos, con tu responsabilidad, con tus obligaciones, ¿no? ¿Me explico? Que seas consciente de la necesidad que tiene el prójimo, ¿no? De que puedas, digamos, salir un poco de ti mismo. A veces incluso te puedes contemplar a ti mismo haciendo ayuno, ¿no? Pensando que esa es la mejor forma, ¿no? De escalar en las altas esferas de la mística y espiritualidad cristiana, ¿no? Pero sigues centrado en ti mismo. ¿De qué sirve ese sacrificio si de alguna manera en tu corazón sigues cerrado en tu propia carne? ¿Me explico? Y a lo mejor conviertes la lechuga en una fuente de soberbia espiritual. No tienes ninguna, porque a lo mejor yo solo voy con mi lechuga, yo soy la vaca sagrada del cristianismo. ¿Qué sentido tiene? Pero no tiene ningún sentido. Entonces, claro, evidentemente la sabiduría, esta sabiduría experiencial de la que nos habla el libro del Eclesiástico, que de algún modo seamos completamente sensatos. No es que una realidad no valga. De hecho, lo dice el Señor en el Salmo: yo siempre tengo presentes los sacrificios y las ofrendas, ¿no?, que realizáis en el templo, pero lo que yo quiero es un corazón contrito. Eso es lo que realmente me agrada, ¿no? Eso es lo que me alaba, eso es lo que de alguna manera, digamos, como es lo que liga realmente la experiencia de comunión con Dios, con los hombres, que vuestra acción de gracias vaya ligada, ¿no?, al verdadero sacrificio del corazón, ¿de acuerdo? Entonces, por eso de algún modo, ¿no?, pues a veces, ¿no?, los sacrificios de algún modo tenemos que siempre plantearlos a la luz del discernimiento, por eso, ¿no?, ¿de acuerdo? Para que no nos engañemos a nosotros mismos, ¿no? Hay quien cuela el plan bikini en la cuaresma, ¿eh? No sé si me entendéis. Sí. Hay que hacer penitencia, hay que hacer ayuno y aprovecho, ¿no? Y me quedo así para el verano, no sé si me entiendes, ¿no? Sí. Eso no vale, eso no es trampa. El Señor conoce lo que hay en el corazón. Tú no lo puedes engañar, fíjate, hoy lo dice el libro del Eclesiástico. Tú de algún modo no puedes, ¿no?, pretender engañar al Señor, ¿no?, planteándote un sacrificio injusto, ¿no? Y lo justo sería, ¿no?, hacerlo para la honra y la gloria de Dios, ¿me explico? Y para que de algún modo salgas de ti mismo y practique la justicia con el prójimo. Por eso va unido a la limosna, ¿no? ¿Lo explico? O sea, porque en el fondo, pues, hay que de algún modo plantear. De hecho, el libro del Eclesiástico plantea esto también, lo de la práctica de la limosna, y nos ayuda a recordar cómo de algún modo el corazón tiene que ser desprendido en sí, ¿no? ¿De acuerdo? Sería una buena lectura para pasar el cepillo. Pero broma. Ya sabéis, hombre, es verdad, ¿no?, que al final, ¿no?, cuando se dice, hombre, cuando des el diezmo, dadlo con generosidad. Yo recuerdo una vez una anécdota que me causó mucha risa, ¿no? Que un cura, bueno, es verdad que al final, ¿no?, pues los sacerdotes a veces, ¿no?, pues insisten mucho en el tema de la limosna por las necesidades de la iglesia y tal. Sí. Había un curita que decía, bueno, vamos a pasar el cepillo, yo no quiero escuchar monedas. Sé generoso, decía. Madre mía. No, en fin. Pero más allá de esta situación, donde evidentemente también es necesario, ¿no?, que el hombre experimente mucha libertad de corazón, ¿no?, a la hora de colaborar, ¿no?, con las necesidades de la iglesia, y no solamente las necesidades de la iglesia son institucionales, ¿no? O sea, no sé si me entendéis, ¿no? O sea, es que la limosna también, o el diezmo, o todo lo que podamos comprender, ¿no?, como ejercicio de generosidad, puede estar orientado hacia otras realidades, ¿no?, hacia quien tiene necesidad, ¿no? O sea, la iglesia no es solo institucional en sí, sino la iglesia es el pueblo de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, que hay que de alguna manera ser conscientes que Dios contempla nuestro corazón y sabe si somos generosos o si somos rácanos, ¿no?, a la hora de compartir, ¿no?, las bendiciones que Dios nos da con los que tienen necesidad. No sé si me entendéis. Pues ahí de algún modo el Señor, pues, nos dice, ¿no?, que de algún modo, pues, Él conoce lo que hay en el corazón y, como lo diríamos, ¿no?, como que hace fructificar 100 veces más en frutos, incluso materiales. No sé si me entendéis. No solamente en el hecho de que eso tiene
alcanzas un favor material, un favor espiritual y cosechas bienes que de alguna manera, ¿no? Digamos, vamos a decir, serán fundamentales, ¿no? Cuando alcancemos la vida eterna, ¿no? ¿De acuerdo? Sino incluso hay personas que lo experimentan también en lo material. Que cuando son generosos y no se dejan vencer por la tacañería y la racanería, Dios de alguna manera sigue multiplicando esos bienes materiales incluso, ¿no? por el bien, evidentemente, del pueblo de Dios, porque sabe que esas personas lo administran con sabiduría y justicia, ¿no? ¿Me explico? Entonces, bueno, es todo lo que nos habla hoy el libro del Eclesiástico. Fijaos lo bien que nos viene precisamente de cara al inicio de la Cuaresma y sobre todo en la práctica del ayuno y la limosna, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que mañana lo escucharemos en el Evangelio, ¿no? Y cuando en algún momento diga, ¿no? Cuando hagáis limosna, cuando ayunéis, ¿no? Y ahí va perfilando un poco cómo hay que centrarse, ¿no? De esa tendencia a que todo termine de alguna manera, ¿no? Como aterrizando en tu subjetividad, ¿no? ¿De acuerdo? Es un poco todo lo contrario. Todas estas prácticas lo que tienen que hacer es que tu corazón se ensanche, se abra, rompas con todo lo que te ata y lo que te esclaviza, ¿no? ¿Me explico? Porque el verdadero sacrificio lleva a la conversión. El verdadero sacrificio al final, digamos, te permite entrar en una verdadera comunión con Dios, ¿no? Entonces hay que planteárselo. Bueno, ¿qué estaba pensando? Una cosa, el ayuno, las personas que estamos con medicamentos y todo eso, si por ejemplo, o sea, si le pedimos al Señor no comer, por ejemplo, y si beber agua, evidentemente, porque o cómo se puede hacer eso. Bueno, hay que hacer lo que diga el Sanedrín. Sí. No, a ver, en primer lugar, no hay que comprender, bueno, muy probablemente el tema del ayuno lo trabajaremos a lo largo de la Cuaresma, ¿no? Habrá muchas lecturas, muchos momentos en los que hablaremos del ayuno, ¿no? El Señor hace un ayuno de 40 días y 40 noches en el desierto antes de ser tentado por Satanás, que será el Evangelio del domingo próximo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sin tomar agua y sin... No he terminado, espérate. Bueno, entonces, ¿no? Entonces, el ayuno no se entiende de alguna manera como no comer, ¿de acuerdo? Eso es una mala concepción que tenemos nosotros, ¿no? El ayuno siempre se entiende como un ejercicio de abnegación, ¿no? Como de muerte a ti mismo en aquellas cosas que a través de la comida, sobre todo, ¿no? Porque la comida plantea siempre un gusto en sí, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, es verdad que de algún modo, pues, ¿por qué existe el gusto en la alimentación? Existe porque fundamentalmente nosotros, para comer, necesitamos una motivación que nos ayude en algún momento a buscar ciertos alimentos. Si no existiera el gusto, nos comeríamos cualquier cosa. Claro. No sé si me entienden. Sí. ¡Hay una algarroba! Bueno, a lo mejor entre pues, no sé, digo yo, ¿no? Pues entre una morcillita de estas murcianas, o sea, es mejor que la algarroba esta. Y porque el gusto no lo plantea de esa manera. No sé si me entiendes. El gusto es una herramienta en sí misma instintiva, es algo, no es malo en sí, pero a veces de algún modo nuestro corazón se deja atrapar por el gusto, ¿no? Que es donde viene el tema de la gula, donde viene el tema de la esclavitud, por las satisfacciones inmediatas que nos da la vida, ¿no? Entonces, para de alguna manera plantear un orden, de tal manera que el hombre no entienda que vive para comer, sino que come para vivir, ¿no? Entonces se practica el ayuno como una renuncia. ¿Y qué sería lo más consecuente a la hora de mortificar, ¿no? Yo conozco gente que tendría que mortificar la quantitas, ¿no? La quantitas es la cantidad, ¿me explico? Hay gente que come mucho, pero, oye, pues a lo mejor si comes menos, ¿no? Haces un ejercicio de mortificación, ¿me explico? No repetir. Sí, no repetir. Por ejemplo, no repetir otro plato. Eso es un ejercicio de penitencia, perfectamente. Pues yo me comería 3 aquí. Sí. Hay personas que a lo mejor comen poco, pero le pongo la salsita, le pongo no sé qué, ¿me explico? Y tiene que ser vistoso, así, ¿no? Pues yo no me lo como, no sé si me entiendes. A lo mejor te ponen ahí una sopa que no sabes si es para comérsela o para untársela, ¿me explico? Y tú dices, oye, yo eso no me lo como, ¿no? Pero te puedes comer algo que no sea tan atrayente y que no sea tan, no sé, algo simple. Yo, dentro del tema de la alimentación, plantearía, ¿no? De alguna manera, por ejemplo, renunciar a muchos gustos, sí.
digamos, el que de alguna manera siempre tiene su chocolatico, su helado, su croissant. sus croissants, todo lo que es gustoso, ¿no? No sé, yo me voy a ir a Luis Miguel a desayunar y en fin, cuando puede uno ser más soltero, no sé si me entienden, ¿no? Se va a desayunar y no nos lleva hoy, ¿eh? Cuando nos invitan la llevamos, pero ya se va a desayunar y no nos invitan. En fin. Si queréis venir, podéis venir. ¿Cómo escucha la conciencia? Entonces, es importante, ¿no?, que en algún momento entendamos, ¿no?, esta realidad. Quizás un buen ayuno no sería, por ejemplo, ¿no?, una alimentación muy simple, muy sencilla, unas patatas, una ensalada, sin que tú te preocupes por tanto aliño, Claro. y que eso de algún modo sea para ti suficiente para que puedas de alguna manera, ¿no?, pues alimentarte, porque evidentemente te vas a alimentar, con lo cual una persona que tiene restricciones en sí, ¿no?, pues que de alguna manera, ¿no?, pues es evidente que las personas mayores, que los niños, que las personas enfermas no tienen la obligación de ayunar en la iglesia, ¿eh? Eso es algo que está dicho y que está de alguna manera y que se enseña de esa manera en la pastoral, ¿de acuerdo? Pero que podemos hacer ejercicios de abnegación y de renuncia a uno mismo para que de algún modo uno no se deje atrapar, ¿no?, por esa realidad y que tenga como consecuencia que amor estemos más abiertos a lo espiritual, ¿de acuerdo? Pues yo creo que esa circunstancia la podemos sobre todo trabajar en eso, ¿no?, en discernimiento. ¿De qué manera ayunar de la mejor manera posible? Yo pongo a lo mejor un ayuno de pan y agua y aquí mi amigo me comería 20 barras. Entonces digo yo, ¿para qué lo pongo a ayunar a pan y agua si a él le gusta el pan? Claro. ¿Me explico? Pues quítale el pan y ya está. A lo mejor el mejor ayuno que puede hacer la nación es no comer pan ese día. Claro. Porque es lo que más le gusta. No sé si me entiendes. Es que es así, no sé si me entendéis, ¿no? Entonces, es cuestión de que hagamos un discernimiento adecuado y sepamos de qué manera plantearnos esa renuncia. ¿Me explico? No, es que yo me había comprometido con la señora a rezar y tal. Oye, pues cumple con tus compromisos, ¿no? Porque a lo mejor lo que te falta ahí es como determinación para de alguna manera hacer lo que tienes que hacer. Fíjate que dice, el mejor ayuno, cumplir los mandamientos. O sea, la mejor mortificación, el mejor sacrificio. Haz lo que tienes que hacer, mortifícate en eso. Sé obediente a lo que te has comprometido con el Señor. Fíjate con eso cuánta exigencia se nos plantea a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, me habéis entendido un poquito, pero bueno, vamos a pedirle a Señor esa gracia para que acojamos esta invitación, para que de alguna manera no nos quedemos en lo formal, sino que profundicemos realmente, ¿no?, en el sentido de lo que es la mortificación, el sacrificio y la penitencia. Tendremos la oportunidad a lo largo de todo este tiempo de Cuaresma de trabajarlo, así que pues mucho ánimo, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, ¿no?, pues es lo que resalta hoy este texto del Eclesiástico, ¿vale? Eso y la generosidad en la dimensión del sacrificio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando das limosna, ¿sabes cuál es la mejor limosna? Tú mismo. Sí. No, tú mismo. Darle un abrazo, Bueno, por ejemplo. Por ejemplo, ¿a quién? No, pero dar un abrazo a este que es mi amigo. No, amigo no. A ver, pues, Al pobre que está en la calle que lo está pasando mal. bueno, o el hecho de que tú, digamos, no sé, a lo mejor esta señora tiene ahí su ¿cómo se llama? El jardín este que hay fuera de la casa, aquí, ¿cómo se llama? El porche. El porche, ¿no? Tiene el porche, eso que no va. Pues oye, pues venga, ayúdale a la señora y ayúdale, ¿no? Y a limpiar. Y es tu tiempo, es tu esfuerzo que se lo dedicas a una persona que a lo mejor no tiene medios para. O sea, eso también es limosna. Claro. Sí, claro. Generosidad en cuanto al don de ti mismo como persona, ¿de acuerdo? A la hora de darte a los demás, ¿de acuerdo? Muy bien, pues ya está. El evangelio que hemos escuchado, pues es un evangelio, ¿no?, donde pues sí, pues es siguiente el que hemos escuchado ayer, de este hombre rico, ¿no?, que al final pues se fue triste porque no pudo desprenderse de las riquezas. En fin, entendemos esta lógica. Y Pedro dice, bueno, Señor, nosotros que lo hemos dejado todo, pues te hemos seguido y lo hemos dejado todo, ¿no? Entonces, pues dice, bueno, pues ya os digo yo, ¿no? Es la promesa que hace el Señor, quien ha dejado casa, padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, tierras, ¿no?, por mí y por el Evangelio, recibirá 100 veces más. 100 veces más. Eso dentro de la medida de una entrega generosa en sí, ¿no? Cuando tú entregas tu vida, lo entregas todo al servicio del Evangelio, ¿no? ¿Me explico? Y el Señor promete que esa entrega va a tener su recompensa, ¿no?, en la misma medida. Si eres generoso, ¿me explico?,
vas a llamar, ¿no?, a la providencia, a la generosidad en tu vida. Entonces uno se pone a pensar, bueno, nosotros lo hemos dejado, vamos a entre comillas, ¿no? Pues hay personas que en algún momento hemos asumido esa tarea, ¿no?, al servicio de la misión en la iglesia, y pues de algún modo nos hemos desarrollado hasta en nuestra tierra, ¿no? ¿Me explico? Hasta en nuestra tierra, ¿no? Entonces, de algún modo, eso tiene una recompensa. O uno está ahí, no sé, ven a Benito en la ventana y dice, ¡ay, dónde es mi Colombia, por Dios! ¡Qué tristeza!, ¿no? Pues a lo mejor uno, yo no sé, ¿no? Desde mi perspectiva personal, yo diría que de algún modo a través de la fe y a través, ¿no?, de esta experiencia, ¿no?, como de respuesta a una llamada vocacional, pues yo creo que nosotros hemos recibido no 100 veces más, pero muchísimo más, ¿no? No sé, yo recuerdo cuando mis padres vinieron aquí, yo solo vení una vez aquí a España. Cuando mis padres vinieron, que siempre está la preocupación de los padres, ¿no? ¿Qué pasará con mi hijo? ¿Estará bien? ¿Comerá? Los padres fueron más tranquilos que antes está aquí, lo cuidan, tiene gente a su alrededor que están pendientes de él, en fin. La verdad es que esa fue la sensación con la que ellos se fueron, que de alguna manera, pues como que había como la sensación de decir, está rodeado, ¿no?, de familia, de padres, de madres, de suegras, de todo lo que te puedas imaginar, ¿no?, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De todo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que perfectamente uno podría aceptar y decir, no, y yo, no sé, yo siento, o sea, que de alguna manera, ¿no?, como que hasta casi sentimos esta tierra como nuestra, ¿no? ¿Me explico? O sea, en el sentido nos hemos, no sé, como que hemos descansado en lo que la providencia de alguna manera nos ha ofrecido, y de alguna manera eso genera una sensación de plenitud, de alegría y de felicidad. ¿Me explico? No sé si me entendéis. Sí. O sea, que al final eso que dice el Señor es una promesa que se cumple. ¿De acuerdo? Que se cumple perfectamente. Yo tengo que ser muy agradecido. No sé si Benito opina lo mismo, pero yo creo que sí. Ser muy agradecidos, ¿no?, por todo lo que hemos recibido, y muchas veces yo diría inmerecidamente. No sé si tampoco. Creo que uno dice, he recibido mucho, Señor. Sí. Mucho más de lo que he podido ofrecer y he podido dar como persona, honestamente. Solo por haber tomado una decisión en la vida, ¿no?, de seguir, ¿no?, el Evangelio de Cristo, que de alguna manera no significa que todos tengamos que ser llamados a un sacerdocio, a una vida religiosa, ¿no?, pero sí estamos llamados a una vida abnegada y entregada, ¿no? ¿Me explico? Que eso seguramente tendrá su recompensa, con persecuciones. Que hace parte, es curioso, ¿no? Es un evangelio muy curioso, porque lo de las persecuciones también viene incluido, ¿no? Dice, pero hace parte de la medida de la providencia, sí, porque de algún modo representa para nosotros nuestra participación en el misterio de la cruz de Cristo, que para nosotros es una riqueza. Sí. ¿Me explico? Claro. Pues sí. Es un morir con Cristo. Las persecuciones nos ayudan a recordar siempre que es fruto de su providencia y de su gracia que también tengamos que pasar por la cruz en sí, ¿no? Que es algo bueno en sí, no que es algo, no sé, algo que de alguna manera uno pueda decir, yo te he entregado a ti, ¿por qué tengo esta lucha y esta tribulación? Hombre, tú sí lo sabes, Señor. Hombre, ¿qué esperas? ¿No? Que de alguna manera al entregarte a Dios lo único que tengas es o sea, no sé, si el camino que el Señor nos ha señalado es un camino de la cruz, pero como todo, ¿no?, es un dimensionamiento glorioso, ¿no?, de la realidad de la purificación y del sufrimiento inherente a la vida cristiana, ¿de acuerdo? Entonces eso también lo tenemos que aceptar como una recompensa, como una gracia, como un don. Me alegro, dice San Pablo, me alegro en los padecimientos, ¿no? Sí, pero sí hay que dar gracias, sí. Me alegro en los padecimientos, ¿no?, porque así la vida de Cristo se manifiesta en mí. Claro que sí. Pues sí. Es verdad. Porque la cruz, dice San Pablo, es necedad para es maldición para los judíos, necedad para los gentiles, pero para nosotros fuerza de Dios, ¿no?, salvación de Dios, esa capacidad de entender que cada vez que vivimos en el plano de la tribulación es de algún modo también algo consecuente con el premio, ¿no?, con la recompensa, ¿no?, en la perseverancia y la constancia del seguimiento de Cristo, ¿no? ¿De acuerdo? Para que eso no nos arrede, no nos estanque, ¿no?, sino que lo sepamos aceptar y sepamos de alguna manera, ¿no?, como seguir ese camino, ¿no?, que efectivamente, como lo dice al final el Señor,
esto, ¿no? De esto casi que este morir, este entregarse, esta generosidad, de algún modo el Señor la plantea a través de esa pedagogía. Muchos primeros serán últimos, muchos últimos serán primeros. En el sentido, busca solamente tu propio interés, tu reafirmación, intenta ser, ¿no? El más importante, el más reconocible, ¿no? Buscando solo tu satisfacción, y evidentemente eso te va a ser el último en el reino, o sea, vamos. Pero el que se pone al servicio, el que se entrega, el que es generoso, ¿no? Porque lo dicen hoy en la introducción, porque es la fiesta de San Casimiro, ¿no? Que fue, pues, bueno, fue nombrado rey, al final no pudo ser rey porque no lo dejaron, ¿no? Lo quisieron nombrar rey de Hungría, pero al final, pues, el legítimo, uno de los que podía acceder al trono, al final accedió a negociar para que el reino que estaba en ese momento, ¿no? Pues, muy dividido por el comportamiento del rey que estaba nombrado, pues quería nombrar a Casimiro porque era un hombre de virtud. Era un jovencillo, o sea, murió con 26, pero, o sea, murió jovencito, ¿no? O sea, no alcanzó de algún modo, ¿no? Pero desde muy jovencito, que él decidió ser casto, de entregar su castidad, claro, en un tiempo donde sobre todo en el ámbito de la corte, ¿no? O sea, un madre ahí, ¿no? Y decidió ser casto, ser probado en virtud, ser de alguna persona piadosa, generosa, más no poder, poniéndose al servicio de más, claro, ganó una reputación extraordinaria, y por eso querían nombrarlo rey, ¿no? Pero al final no pudo, y pues de todos modos dejó su legado como príncipe, ¿no? De una gran virtud y de un gran compromiso, siendo gobernante, siendo una persona poderosa que es capaz de hacerse pequeño, y que gracias a esa pequeñez, esa sencillez, esa generosidad, alcanzó una grandeza extraordinaria en medio de los suyos, ¿no? ¿Me explico? Así que, pues, un gran devoto de la Eucaristía y de la Virgen María. De hecho, siempre recuerdo, ¿no? Cuando se visita el santuario de Fátima, ¿no? O sea, donde están enterrados la iglesia, ¿no? De los pastorcitos, donde están enterrados, ¿no? Actualmente Lucía, Francisco, ¿de acuerdo? Hay 4 grandes personajes, ¿no? Puestos en las columnas principales de la iglesia, ¿de acuerdo? De quienes de alguna manera promovieron la devoción a la Santísima Virgen María, ¿no? Ahí viene quién es uno, San Casimiro. Teniendo una distancia tan grande, ¿no? O sea, estamos hablando de muchísimos años atrás, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Y sin embargo, pues, mira, su apertura a Dios y su disposición de ponerse al servicio de los demás lo hizo ser reconocido como grande, ¿no? A los ojos de Dios en la santidad de la vida de la iglesia, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si más o menos me entendéis. Sí. Muchos últimos serán Los primeros, muchos primeros últimos. Muchos primeros últimos, exactamente. Vamos a pedir esa gracia al Señor para que, por intención de San Casimiro, pues asumamos esa responsabilidad, ¿de acuerdo? Y que tengamos un corazón generoso, ¿sí? Yo tengo una duda. Vamos a ver, ustedes y todos los que estamos aquí intentamos estar cerca del Señor siempre, pero puede llegar algún momento, en el momento de que el Padre nos llame, que por lo que sea, por algún renuncio, por lo que sea, que no estemos en gracia, no estemos en condiciones de estar con el Padre. Todo esto que hacemos, lo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros en nuestra vida, el de estar aquí, la limosna, todo eso, si no estás en gracia, ¿dónde queda? ¿Sirve para algo realmente? Bueno, a ver. Yo creo, o sea, en la formulación de la pregunta, ¿no? Hay una limitación en sí, ¿no? Y es cómo nosotros percibimos la realidad, ¿no? Y cómo la percibe Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Es evidente, ¿no? Que plantear, ¿no? Por ejemplo, plantear un estado de gracia perfecto, ¿no? O sea, es algo que de alguna manera, ¿no? Pues, primero que todo es difícil. Segundo, ¿no? O sea, porque eso implicaría, ¿no? Que si un estado de gracia es perfecto, significa que tú ya eres santo en vida, ¿no? Se supone que todos estamos viviendo una lucha continua contra el pecado y estamos continuamente, ¿no? Renovando nuestro estado de gracia, ¿no? Es una lucha, es un combate, ¿no? Siempre me gusta una canción de un cantante suramericano que dice, ¿no? Que la cuestión no es tumbar el árbol, sino morir con el hacha en la mano, ¿no? No sé si me entiendes la expresión, ¿no?
sea, porque todos estamos trabajando y no puedes tener una garantía de total perfección en sí, ¿no? Salvo que una gracia recontra extraordinaria te sostenga, ¿no? En ello, ¿no? Lo cual no significa que no tengamos que luchar, ¿no? Contra el pecado y poner los medios, ¿no? Ahora, ¿cuántas personas podrían en algún determinado momento, ¿no? Aún sin llegar a confesarse, por ejemplo, ¿no? De una realidad, ¿cuántas personas podrían en algún momento arrepentirse en el último momento de su vida y que Dios considere ese arrepentimiento suficiente para ir al purgatorio, por ejemplo, ¿no? No sé si me entienden, ¿no? O sea, y de alguna manera esa realidad pues plantea el hecho de que cuando de algún modo seamos juzgados conforme a nuestras obras, ¿me explico? De algún modo también se vea cuando de alguna manera nosotros hemos hecho o puesto en práctica lo que dice el Señor en el Evangelio, ¿no? Cada vez que lo hiciste con uno de mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay matizaciones a lo que tú has planteado en sí, ¿no? No todo es en ese aspecto como... No todo en ese aspecto es tan claro en cuanto a definición en sí misma, ¿no? ¿Me explico? Esta persona, no sé, mi padre no se murió sin confesarse, ¿se salva o no se salva? Claro. Pues ahí, ¿Me explico? O sea, no está en mí porque yo no puedo contemplar la realidad de ese corazón y si en el último momento de su vida se arrepintió o si Dios le va a tener en cuenta, ¿no? De algún modo todo lo que hizo de bien para en algún momento darle la oportunidad en el último momento de su vida de arrepentirse, ¿no? No sé si me entienden, ¿no? Es algo que no está en nosotros porque no tenemos esa mirada. No podemos saberlo, ¿no? No sé si hubiera algún indicador, de manera que tuviéramos dos bombillitos, uno verde y uno rojo, ¿no? Y uno se muere con el rojo para el infierno, ¿no? Ya lo tendríamos seguro, no sé si me entienden, ¿no? Pero como no tenemos ningún indicador, es algo que de alguna manera se circunscribe al misterio de Dios. ¿Yo qué haría? En mi haber, ¿no? O sea, en lo que yo considero, ¿no? Yo lo que haría sería fundamentalmente seguir luchando continuamente y de alguna manera ser consciente de que las buenas obras tienen una recompensa. ¿Me explico? Si es así, creo que una persona que con rectitud de corazón se ha esforzado, ¿no? Por intentar ser generoso, ha intentado buscar a Dios, seguro que Dios le dará los auxilios necesarios para que se salve, en mi opinión. ¿Ya? ¿Personas se pierden? Sí. ¿Me explico? Porque a veces a lo mejor se pierden, ¿no? No, hay personas que se pierden porque se cierran, porque endurecen su corazón, porque no aceptan la misericordia de Dios ni siquiera en el último instante de su vida. Es muy probable. Además porque es algo que recoge, por ejemplo, ¿no? Los pastorcitos de Fátima vieron caer almas al infierno. Es una realidad. Tampoco podemos ser en ese aspecto muy optimistas, ¿no? No sé si me entendéis, ¿no? O sea, es factible que en algún momento una persona se cierre al final de su vida. Pero bueno, o sea, confiamos que en algún determinado momento, ¿no? Como que la gracia de Dios pueda en algún momento, ¿no? Como atraer, ¿no? Al corazón que en ese momento de ese último combate, ¿no? Pues a lo mejor se fía de Dios o intenta de alguna manera restablecer la comunión con Él, aunque no lo formalice, ¿no? A través de un sacramento o a través de una práctica religiosa a lo largo de su vida, ¿no? ¿Me explico? Pongo un ejemplo, y es la palabra cuando dice, ¿no? El que ha sido injusto y que ha sido un desgraciado tal, si en el último momento de su vida se convierte, se salva. Si tú has sido bueno, pero al final de tu vida te conviertes en una persona injusta, ¿no? Y cierras tu corazón, te pierdes. Pero como no lo sabemos, pues tenemos que rezar. ¿Cómo me explico? Mientras de algún modo, como es algo que no nos compete a nosotros, ¿no? Dilucidar, ¿no? Porque no sabemos cómo es la administración, ¿no? Y la gestión de Dios de todo lo que acontece en nuestra vida, lo que nos tiene en cuenta, lo que Él hace para favorecer de algún modo el que nos encontremos con Él. Yo no me sitúo en la perspectiva de verlo en un escritorio trabajando con mi alma y todo lo que sí, es verdad, o sea, no lo sé, es algo que me sobredimensiona. Lo que yo no tengo que preocupar, o sea, mi preocupación fundamental radica en mi lucha continua contra el pecado, ¿no? Y de alguna manera el hacer lo que Dios me dice e interceder por aquellos que en algún momento no tienen la oportunidad de conocer el amor de Dios. Yo diría eso, ¿no? Como respuesta a tu pregunta. No sé si me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Pero no sabemos cómo se gestiona esa realidad, ¿no? Y es verdad, y vuelvo a repetirlo, ¿no? Si el justo, que ha sido justo toda su vida, al final de su vida, ¿no? Cierra y endurece corazón, ¿me explico? Sí. Dice claramente en la palabra de Dios, el Señor, esa alma se pierde.
Lo dice tal cual, la palabra. Y uno dirá, qué fuerte, ¿no? Que una persona que ha hecho un montón de cosas buenas, al final de su vida, digamos como que... Pero es que lo que cuenta en primer lugar es si has aceptado y acogido la gracia y la misericordia de Dios. A mí me cuesta pensar que una persona, ¿no?, que ha vivido, ¿no?, de alguna manera abierta a la fe, que ha entendido lo que es el amor de Dios, que ha practicado la misericordia, al final de su día se cierre. Es como un poco, ¿no?, como muy raro, ¿no? Tendría que haber ahí algo Muy oscuro. pero la contra del hecho de que una persona que nunca de alguna manera, ¿no?, ha buscado a Dios, que al final se arrepiente y se salve, a mí de algún modo me parece que es una acción de Dios sobrecogedora y esperanzadora para la humanidad, porque me parece que la misericordia de Dios brilla por eso. ¿Me explico? No me inquieta tanto el hecho, ¿no?, de pensar que lo primero, o sea, lo que me sobrecoge y me llena de estupor y de asombro es lo segundo. Claro. Que la misericordia del Señor tenga ese alcance y esa fuerza, ¿no? No sé si me entiendes. De que alguien que se gane el cielo en el último momento de su vida, como Dimas. Sí, pues podía haber solo ganado. Lamento lo de Judas, honestamente. Lamento que Judas, habiendo compartido con el Señor, no haya sido capaz de reconocer y se haya perdido, ¿no?, como consecuencia de su... de lo que llama el hijo de la perdición, ¿no? Se le llama en la Biblia, ¿no?, a Judas. Pero lo de Dimas es... Este hombre se ganó el paraíso. ¿En poco tiempo? Hoy estarás conmigo en el paraíso, madre mía. O sea, habiendo reconocido que él había hecho el mal, ¿no?, y que estaba en la cruz justamente. No sé si me entendéis. Entonces uno dice, claro, es que dentro de la consideración del que dice, madre mía, pero ¿cómo se puede perder? Sí, pero ¿cuántas almas no gana el Señor a través de esa administración de su misericordia? A través de esa forma como él entiende su justicia. ¿Me explico? Pero perdón, también podemos ir pidiendo la gracia. Pedir la gracia al Señor que nos dé una muerte santa. Pedir la gracia. Claro, pues es lo que te decía. Es lo que te decía, que al final nosotros tenemos que estar todo el tiempo y todos nuestros días luchando, ¿no?, por poner en práctica lo que el Señor nos enseña, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Vale? Vale. Bueno, no nos enredamos más. Se tiene. ¿Por qué? Vamos, continuamos la celebración de la Eucaristía.